would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Última tertulia del año con nuestros científicos. Pere Estupiñán, desde Italia. Buenos días. Buenos días. Y Javier San Pedro, desde Madrid. ¿Qué tal las Navidades? ¿Qué tal? Maravillosas. Di la verdad, Pere. No, me río porque no, yo no soy muy navideño. Pero... En cambio me ha sorprendido que Javier ha dicho que se deja llevar bastante. No soy antinavideño, en el fondo me gusta todo el follón ese de gente que hay por ahí haciendo compras, y las series de televisión te ponen siempre un capítulo que es un cuento de Navidad. No soy un antinavideño de estos de manual. Pues ya están escuchando a Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico y conductor de la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular y colaborador de El País, que cada domingo vienen a hablarnos de ciencia. Así que empezamos. My dear old friend, it's you we need. There's blood in the gutters and fear in the streets. Bueno, y les recuerdo que si quieren ustedes enviarnos alguna pregunta, tenemos un número de WhatsApp, el 638-855-349, por si quieren preguntar alguna cosa que podamos responder en próximos programas. Bueno, estamos ya en los últimos días del año, casi el último, ¿no? Porque nos queda solo un día y somos muchos los que hacemos un repaso de los 365 días. Bueno, es una tradición, ¿no? Mirar hacia atrás y qué ha pasado, lo más importante. Una tradición navideña, precisamente. Bueno, sí, precisamente. Las revistas científicas no son menos, se apuntan a este mirar atrás y ya han sacado lo que para ellas son las noticias más importantes de este 2018. Y vamos a hacer aquí también un poco de balance científico, claro, para no ser menos. Javier y Pere van a ser los que nos cuenten pues qué novedades o qué descubrimientos o qué hallazgos científicos son los que han marcado el año que ahora cerramos. No sé cómo valoráis este año a nivel científico. Bueno, yo creo que la ciencia, lo bonito que tiene comparado con otros aspectos de la sociedad es que siempre va hacia adelante, ¿no? Entonces, sí que ha sido... Yo creo que todos los años científicamente han sido buenos, quizás habría unos mejores que otros, pero tampoco sabría valorarte ahora de si este ha sido mejor que el anterior o peor. Yo creo que en diferentes disciplinas, ha habido cosas, o sea, de reciente implicaciones bioéticas como lo de la modificación de embriones, ya no solo embriones, sino personas que han nacido modificadas genéticamente. Ha habido quizás en el ámbito... que la ciencia siempre va para adelante, pero este puede ser un ejemplo donde no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos hacia dónde va. Claro. Entonces, y luego sí que ha habido avances. A mí particularmente, revisaremos las listas, ¿no? Pero me ha sorprendido que no he visto en las listas uno que yo aquí, en A Vivir, dijo, este seguro que estará en las listas cuando se presenten en Navidad, que es el de los parapléjicos que volvieron a caminar. No sé si os recordáis, hace unos meses, que, bueno, recuperaron a 3 personas con un grado determinado de lesión medular, les consiguieron que volvieran a caminar, y eso tenía una carga simbólica, yo creo que muy, muy, muy importante, y no lo he visto en las listas, cosa que me hace pensar que quizás a lo mejor le dimos más trascendencia de la que merecía, o que después han visto que tampoco era para tanto. No sé, Javier, ¿tú cómo lo ves? Sí que sorprende la falta de esa noticia en la selección de este año, sí. Recordemos que esta técnica que permite recuperar parte de los movimientos de caminar a personas parapléjicas solo podía aplicarse a un porcentaje de estos enfermos que tienen una paraplegia parcial, es decir, que su lesión medular es solo parcial. Quedan algunas fibras nerviosas conectando el cerebro con las piernas. Sí. Y lo que habían conseguido era amplificar esa señal que viene del cerebro. Estas son las señales naturales del cerebro, que normalmente son demasiado débiles en estos parapléjicos para poder mover las piernas. Las han logrado amplificar con una serie de técnicas de
análisis de datos y computación muy avanzadas. Naturalmente, creo que estábamos hablando de 3 personas, si no recuerdo mal. En una de ellas ni siquiera había funcionado muy bien. Y echar las campanas al vuelo en estos casos suele ser muy arriesgado, porque hay mucha gente que está en esta situación, ¿no? Claro. Igual, pero bueno, hay muchas más. Pero ¿qué gran descubrimiento os ha sorprendido más a vosotros de este año que cerramos? Bueno, a Pera quizá ha mencionado este, ¿no? Sí, a mí este. Yo, como vamos a tratar luego de asuntos de gran enjundia, voy a proponer uno que realmente se nos ha pasado desapercibido a todo el mundo, y que es una cuestión relativamente anecdótica comparadas con estas cuestiones tan relevantes para la salud que estamos comentando, y es la inteligencia de las aves. Hay una cacatúa. Cuando vi esta foto, este vídeo, me quedé realmente asombrado. Es una especie de cacatúa, hay muchas, donde los investigadores le ponen un trozo de comida dentro de un tubo con una ranura de tal forma que es inaccesible para su pico o para sus garras, pero le dejan allí por la habitación unos trozos de cartón, y la cacatúa coge estos trozos, los rasga entre el pico y la garra, los dobla y hasta que puede cogerlos con el pico para meterlo por la ranura del tubo y coger, sin ningún entrenamiento previo. Esto es algo que ya se había observado hace algún tiempo con cuervos. Ahora son estos familiares de los loros, ¿no? Las cacatúas, los que demuestran una inteligencia cognitiva que no tienen ni nuestros primos los chimpancés, ¿eh? Porque un chimpancé puede aprender a usar herramientas, pero tienen que enseñarle. Mientras que estas aves revelan una capacidad cognitiva realmente, ¿no? Ellos están a ver cómo puedo resolver este problema, y con las herramientas que tienen a su disposición pues logran una solución muy brillante. Realmente es espectacular. Parece así sencillito, pero es espectacular. Nos pone en nuestro sitio, ¿no? Porque sí, totalmente. Pensamos que estamos Además, solos. un chimpancé, bueno, puedes admitir cierto parentesco, pero ya con una cacatúa Ahí dices... no, claro, eso es una dices, inteligencia desarrollada independientemente, que ha evolucionado independientemente de la nuestra, obviamente. Y en las aves nos deparan seguro muchas más sorpresas en este sentido. O sea, la revista Science le da el premio a descubrimiento científico de 2018 a ese estudio de los seres vivos célula a célula, ¿no? El descubrimiento... El desarrollo embrionario. O sea, esto es... Claro, las aplicaciones yo creo que tardarán un poquito, pero en ciencia, cuando desarrollas nuevas tecnologías, nuevas maneras de investigar, nuevas maneras de ver la realidad, es muy prometedor, porque se abre un campo enorme, ¿no? Y esta posibilidad de ir analizando cómo un embrión de animal de laboratorio, eventualmente de humano, pueda ir célula a célula desarrollándose, diferenciándose, esto va a ser muy trascendente. Y además Javier quizás conoce más esto. Sí, realmente es como tú dices. Recordemos que la biología no arrancó realmente hasta que no se descubrió el microscopio por Robert Hooke, ¿no? De hecho, fue Hooke, un coetáneo de Newton, quien descubrió las células al poder verlas en el microscopio. ¿Y qué impacto tiene en la salud de los seres humanos? Bueno, ¿Poder estudiar célula a célula? Sí, esto es el Google Maps, lo llama un científico de Barcelona. Es el Google Maps de la biología, porque imagínate que estás viendo un cerebro, imagínate un cerebro humano, con todas sus células, con todos sus linajes celulares, sabes de dónde viene cada neurona, desde el embrión hasta el cerebro, ¿no? Y como en Google Maps tú puedes hacer zoom sobre una célula, colarte en su lógica interna más fundamental y saber qué genes está expresando. Es lo que permite esto. Entonces es una herramienta, como decía Pera, pues que nos va a permitir un grado de detalle en la descripción del desarrollo que hasta ahora pues era desconocido. Las aplicaciones vendrán luego, porque a mí me gusta siempre recordar este ejemplo. Watson y Crick no descubrieron la doble hélice del ADN para mejorar la medicina. Lo hicieron por curiosidad, para saber cómo funcionaban las células a su nivel más fundamental. Pero eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora es cuando vemos que la doble hélice está revolucionando la medicina, tanto en la prevención, en el diagnóstico del cáncer, por ejemplo, como en el tratamiento de enfermedades genéticas y de otro tipo. Ya sabéis que cada año la Fundeo, la Fundación del Español Urgente, saca un listado de términos que son candidatos a ser la palabra del año, y uno de ellos es microplástico.
precisamente en un año en el que hemos descubierto que el plástico ha llegado ya a nuestro intestino como consecuencia pues del crecimiento del uso y la producción de este material en todo el mundo, ¿no? O sea, ya lo tenemos dentro de nuestro organismo. ¿Cuándo sabremos? La palabra que ha ganado es procrastinar. Procrastinar, sí. Que tiene narices pronunciarla. Es dificilísimo. Significa dejar para mañana. Ya lo haré mañana, ¿no? Ya lo haré mañana. Pues con el microplástico también va a pasar lo mismo, ¿no? Estamos diciendo que ya lo haré mañana. Pero ¿cuándo sabremos las consecuencias reales que va a tener en nuestra salud? No sé. A mí me escama un poco que no se tenga más información, ¿eh? Porque es verdad que este año la palabra microplástico ha estado más presente. De hecho, nosotros en El Cazador de Cerebros vamos a ir a Viena a entrevistar a la gente que ha publicado este estudio, donde dice en las heces, y no unas de cada 10, en casi todas las heces humanas, hubieran comido peces o no hubieran comido peces, encontraban microplásticos. Es decir, todos tenemos microplásticos dentro. Y es verdad que este año se ha hablado más del tema, pero ya llevan unos años sabiendo que existen y que no tengan información muy clara sobre posibles efectos, a mí me hace desconfiar un poco de que no quieran alarmar tampoco, pero que sí que estén viendo que puede haberlo. Pero mientras, como decía, como apuntaba ahora Javier, se está procrastinando el tomar decisiones, ¿no? Hace unas semanas en Perú prohibían la utilización de plásticos de un solo uso. En España, desde la Secretaría de Medio Ambiente se ha asegurado que se estaba tramitando con carácter inmediato la nueva normativa que en 2021 prohibirá productos como platos, cubiertos o bastoncillos de algodón. Yo no sé estas medidas que suponen, hombre, es lo tomadas... Es lo más urgente, ¿no? Estamos hartos de ver platos por ahí sucios tirados por envases. Por los parques, ¿no? Claro, por la naturaleza. Y los plásticos de un solo uso son el problema más grave, porque si tú usas un bastoncillo todos los días y estás tirando el bastoncillo todos los días, no es lo mismo que tener una bolsa. El cable del teléfono. Claro, exactamente. Así que sí, estas son medidas urgentes. Sí, y prohibir es bueno. Sí, bueno, es que... fiarte de la buena voluntad de la gente, creo que... No vamos a ningún... Por ejemplo, ya existen unas alternativas de materiales plásticos o artificiales que son mucho más biodegradables que los plásticos actuales. Son muy caros. Y claro, la mayoría de la gente, excepto los muy concienciados, van a seguir comprando el plástico dañino que es más barato. Pero es que sigue estando en los supermercados y en todos sitios. Hay un montón de envases de plástico. Sí. Claro, y hasta 2021 que desaparezcan. Hasta que no se prohíba. Luego cada uno podemos hacer más, ¿no? Algo hay que hacer, y es que además estamos hablando del cambio climático, que tenemos, por desgracia, pocas cosas han cambiado en todos estos 12 meses, ¿no? Las emisiones de CO2 siguen aumentando, pese a todas las medidas que supuestamente se llevan a cabo para evitar las consecuencias catastróficas en este planeta. No sé qué estamos esperando para actuar. Cada reunión que se hace es más decepcionante. Porque no da la sensación de que haya un avance real. Es decir, puede haber avances en las negociaciones y eso cada uno lo interpreta de una manera, unos con más pesimismo y otros con ingenuo optimismo, creo, pero lo cierto es que los ppm, la cantidad de CO2 en la atmósfera este año ha continuado creciendo y bueno, yo llevo mucho tiempo escéptico con la idea de intentar solucionar el problema del cambio climático. Yo creo que es insolucionable y que lo único que podremos hacer es intentar adaptarnos a las consecuencias negativas que seguro vendrán. Es decir, las tendencias de clima más extremo, de olas de calor más fuertes, de quizás ciertas subidas de nivel del mar en algunas islas o zonas como Bangladesh donde son más sensibles. Fusión de los hielos árticos, antárticos. Todo esto vendrá y bueno, tendremos que intentar adaptarnos porque es que ya no estamos, yo creo que ya no. Mira, hay una hombre, estamos a tiempo de empeorar las cosas, eso está claro, ¿no? Sí. Desde luego, el año que viene estaba leyendo ayer que eso si ocurre sí que hablaremos de ello,
de la primera prueba de geoingeniería. Geoingeniería es la idea de intentar manipular artificialmente el clima terrestre. Y una idea que se ha planteado, pero que todo el mundo es muy cauto porque esto podría tener consecuencias graves, es en la atmósfera tirar como una serie de partículas que reflejen de carbonato cálcico. Sí. Esta geoingeniería plantea un dilema moral, porque claro, lo que estamos haciendo ahí es, puesto que no somos capaces de reducir nuestro uso de combustibles fósiles, nuestro nivel de emisiones de CO2, buscamos formas de poder seguir quemando gasolina, como por ejemplo crear esta sombra artificial de partículas de carbonato cálcico a 10 kilómetros de altitud, tirándolas en unos globos aerostáticos, que a imagen y semejanza de lo que ocurrió con el volcán Krakatoa, el padre, no el hermano del que su hermano pequeño del que hemos estado hablando estas semanas. La erupción del Krakatoa en Filipinas enfrió la atmósfera en una media de 1,5 grados durante un año. O sea, así somos los humanos, en vez de ponerle remedio a la estupidez esta de seguir con los combustibles fósiles y seguir calentando, lo hacemos para poder seguir sin cambiar el modelo, ¿no? Al final van a ser las cacatúas, van a ser infinitamente más inteligentes que nosotros. Podríamos soltar las cacatúas ahí. Que soltemos y que encuentren la solución. Pero claro, si esto funciona, ¿qué hacemos? O sea, si tenemos un mecanismo para rebajar la temperatura media de la atmósfera 1 grado durante un año, ¿quién se puede resistir a usar eso? Ya. Puede ser beneficioso porque puede evitar muchos daños en regiones muy pobres del planeta donde les puede hacer polvo una subida de medio grado más. Dejadme, antes de terminar este repaso que estamos haciendo de grandes acontecimientos científicos del año que acaba, ha sido un año también donde la cuestión de género ha dominado, el Me Too, no sé si podemos hablar de la cuestión de género en la ciencia. Science ha reconocido como uno de los logros del año un informe sobre el acoso sexual a las mujeres que trabajan en ciencia, pero dejadme comentar una noticia muy curiosa que me ha llamado la atención, porque pocas veces se asocia un descubrimiento científico, un avance científico con una noticia de sucesos, ¿no? Según la revista Nature, Barbara Rae-Venter es una de las científicas más influyentes de 2018 porque fue la clave en una de las investigaciones más curiosas de este año, ¿no? Hace unas cuantas semanas Pera nos contaba la historia de este caso, que ha sido todo un avance en la investigación genética, ¿lo recordamos? Sí, esta es mi segunda noticia favorita del año, porque fue muy curiosa, como dices. Es decir, hubo un asesino hace ya como 20 años que mató y violó a varias mujeres y hizo un montón de robos en la zona de San Francisco. Y, bueno, la policía no le descubrió en ese momento, ¿no? Tenían muestras de su ADN, pero claro, ¿qué haces con una muestra de ADN si no la puedes comparar con el sospechoso, ¿no? Porque no era ni sospechoso esa persona. Pero hay una web en Estados Unidos donde la gente va poniendo datos genéticos para ver si encuentran parientes cercanos o lejanos que tengan por algún sitio de Estados Unidos, ¿no? Y haciendo esto, fueron comparando ese ADN del sospechoso que tenían a decir, pues el sospechoso tiene un primo en tal sitio, otro en no sé dónde, tal y cual, hasta llegar a identificarlo, hasta llegar a una persona concreta, y la identificaron, y era un ex policía, creo, que un tal Del Angelo, que cuando ya miraron entonces su ADN con eso, dicen, es este. Entonces le cazaron gracias a estas nuevas que es darle una vuelta muy realmente muy curiosa al tema. Esto tiene una serie en Netflix, por lo menos. Sí, absolutamente. Hablábamos antes Black Mirror total. Hablábamos antes del Google Maps de las células, ¿no? Este es un Google Maps genético en un sentido casi literal, ¿no? Dentro de poco cualquier persona del planeta podrá ser identificable por un residuo, como semen en el caso de una violación, por ejemplo. Hoy hemos hecho un repaso así rápido a nivel internacional, pero en España también han pasado muchas cosas en este último año. Sin ir más lejos, hemos acabado 2018 con un Ministerio de Ciencia, algo casi impensable en enero. ¿Qué medidas o proyectos destacaríais del ministro, de Pedro Duque, en estos últimos 6 meses? En este caso es verdad que hablamos de 6 meses, no de un año, de gestos, ¿no?
ha habido algunos ligeros incrementos presupuestarios que dependen de que se aprueben los presupuestos, por cierto, y pues, el mero hecho de nombrar, de instituir un Ministerio de Ciencia y estas señales pues indican que este gobierno pretende tomarse en serio la ciencia. No lo ha podido hacer en 6 meses, es muy improbable que lo pueda hacer el año que viene. Los márgenes presupuestarios están realmente con las dos manos atadas a la espalda. Espera, tú dijiste el año pasado que los científicos estaban a punto de rebelarse contra todo. Hasta ahora no lo han hecho, pero... No, sí. Me equivoqué otra vez. Pero sí que han llevado a cabo el proyecto de Ciencia Parlamento. Sí, yo intuía que este 2018 se iban a quejar, pero es que los científicos no saben quejarse. O sea, se quejan de puertas adentro, tal y pero no se organizan, en realidad no. Pero sí que han hecho una cosa muy proactiva, que me parece casi más loable que la queja. Es decir, han organizado esta estructura que se llama Ciencia Parlamento, que es decir, bueno, vamos a intentar ser proactivos y aportar nuestro conocimiento científico de una manera organizada, ser como una especie de agencia de información a los políticos, para que los políticos tomen mejores decisiones basadas en evidencias empíricas. Y la verdad es que esto empezó a nacer de una manera muy poco estructurada en enero y ha progresado de una manera hasta que estuvieron en el Parlamento hace unos meses y ya se han comprometido, Ana Pastor creo que se ha comprometido a intentar montar de verdad esta estructura de asesoramiento científico a los políticos, cosa que sería una buena está muy bien. Sí. Bueno, ahora que estamos a punto de abrir el calendario con el 2019, ¿qué nos espera? Bueno, yo creo que se hablará mucho de edición genética, ¿no, Javier? O sea, no abre un panorama muy peliagudo el tema de que hayan nacido ya 2 personas modificadas genéticamente. Entonces yo creo que este será uno de los principales temas. Sin duda que sí, porque revela como mínimo que las técnicas están listas para hacer, sin todas las garantías de seguridad, para modificar genéticamente la línea germinal, es decir, no solo a una persona, sino a toda su descendencia, porque la línea germinal son las células que producen nuestros óvulos y estos espermatozoides, de manera que existe la posibilidad ya de empezar a dirigir nuestra propia evolución, de planificar nuestra propia evolución como especie. Sí. Solo cabe esperar que esto, escándalos aparte, pues vaya avanzando. En otros aspectos de esta técnica, como utilizarlo para tratar leucemias, por ejemplo, la cosa va mucho mejor y con mucha menos polémica, ¿no? Ahí no hay modificación de la línea germinal, lo que estás es ayudando a un paciente, ¿no? Espera. Y luego en otros ámbitos, yo creo que temas de la Unión Europea se está poniendo fuerte con la cuántica también. Entonces yo creo que ha hecho un flagship, ha puesto muchísimo dinero en proyectos de cuántica. Es posible que sea uno de los temas que no se ha hablado mucho últimamente y se vuelva a hablar. Ya hemos predicho varias veces el surgimiento de la computación cuántica. Son es verdad, yo creo que también lo he dicho. Algún año lo acertaré. Sí, es verdad, yo lo Pues Javier San Pedro... Para poder decir que lo dijimos. Javier San Pedro Pérez Estupiñán, como siempre un placer, y hasta el año que viene, que es la única semana que lo puedo decir así con tranquilidad. Sí, señora, hasta el año que viene. Un beso, que acabéis bien el año. Un besito. Chao. Chao. Abrazos, un beso, chao. Cracked dreams held together with curses and wishes. But how long's it been since you've been outside? And how long's it been since you opened your eyes? Up into the light and it's all right there. And I cannot wait to get off from here.
not to tell the spirit mystics of tomorrow that in some ways it's the same. But tonight the crowd they came, fists in the air, candles and vigils, cracked dreams held together with curses and wishes. But how long's it been since you've been outside? How long's it been since you opened your eyes? I've been to the light and it's all right there, and I cannot wait to get on from there. A vivir que son 2 días.